Iba a ver si se puede observar. Pues aquí dice, una macromolécula, dice, es la unión o repetición de moléculas biológicas más simples, ¿sí? Para alcanzar pesos mucho más altos. Entonces, unión de una repetición de moléculas biológicas más simples para generar pesos más altos. Entre ellos son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Su compañero no estaba tan mal, pero comentó algo que decía, es como muchas proteínas. Ah, bueno, sí, pero en sí una macromolécula es la unión de una repetición de moléculas biológicas más simples, ¿sí? O sea, muchos carbohidratos van a formar una macromolécula. Muchos lípidos van a formar una macromolécula. Muchas proteínas van a formar una macromolécula y muchos ácidos nucleicos igual van a formar otra macromolécula. Por ejemplo, una de las proteínas, y creo que ya debían haber buscado en su ADA, son las proteínas, ¿sí? En este caso, las proteínas pueden observar que se encuentran en alimentos como la carne, ¿sí? El huevo, en sí la carne de pollo, la de res, la de puerco, ¿sí? Algunas semillas como por ejemplo la soya tienen bastante cantidad de proteínas, los cacahuates, las almendras, las nueces. Eso sí, la clasificación de las proteínas va a depender de su tipo de enlace que podamos observar. Por ejemplo, en una estructura primaria podemos ver los enlaces covalentes entre un carbono y un nitrógeno. En los enlaces de la estructura secundaria podemos observar los puentes de hidrógeno que se dan entre ellos y eso le da un plegamiento. En la estructura terciaria podemos observar en este caso todas las interacciones que se dan entre todo el largo de la estructura secundaria. Se dan se dan unos enlaces entre ellos mismos cuando se pliegan, por ejemplo, puentes de disulfuro, puentes de hidrógeno, ¿sí? Interacción dipolo-dipolo y forman la estructura terciaria. Por eso se ve así todo enredado, ¿sí? Porque se va plegando él mismo y se van dando interacciones intramoleculares. Y pueden observar la estructura cuaternaria en sí, ya son varias estructuras terciarias juntas. Son varias proteínas en forma de estructura terciaria, ¿sí? Juntas. Otra macromolécula, por ejemplo, por aquí tengo puesto al almidón. ¿Y qué es el almidón? Pues en este caso es una forma de almacenamiento de energía. Pero por ejemplo son los carbohidratos donde, por ejemplo, podemos ver los monómeros como la glucosa. Juntamos dos glucosas, nos va a dar manosa, sucesivamente nos va a dar almidón. Es otra macromolécula y sus monómeros son los carbohidratos. En este caso los lípidos también pueden formar macromoléculas. En este caso, por ejemplo, mezclando un ácido graso saturado, un insaturado con un glicerol para formar monoacilglicérido, diacilglicérido, triglicérido y así formar, por ejemplo, una bicapa de lípidos para una célula. Podría ser una función, ¿sí? ¿Dónde los obtengo? En los aceites, ¿sí? Algunas semillas, en las grasas de depósito animal, por ejemplo la carne de res también tiene algunos lípidos, la carne de cerdo. Vimos que esa es la composición de un lípido, ¿sí? Pueden observar que no es afín en este caso al disolvente universal que es el agua. ¿Por qué? Porque en este caso, si lo vemos a computadora, sería algo así. Y pueden observar que no es como que se observe claramente un dipolo. Sí observo un pequeño dipolo entre el círculo rojo y toda la cadena
y todo el resto de la cadena. Pero para que sea un dipolo bueno o adecuado, debería ser una parte roja y una parte azul del mismo tamaño. En este caso, la parte roja es mucho más pequeña que todo el esqueleto de la estructura del lípido, ¿sí? Y más que nada estos prefieren formar, por ejemplo, una bicapa de lípidos. ¿Por qué? Porque la parte o las bolitas azules interaccionan contra ellas mismas formando puentes de hidrógeno, y las interacciones que están hacia el interior se dan por fuerzas de Van der Waals, que son de atracción son de interacción de una menor fuerza, pero tienen una mayor interacción entre los hidrógenos que tienen los lípidos entre ellos mismos. Y pues esto, más que nada, de que las grasas no sean afines en este caso al líquido del agua, pues era su importancia en este caso del agua. La importancia del agua en la vida es la solubilidad que le dan a los diferentes compuestos o, por ejemplo, macromoléculas, ya que, por ejemplo, si nosotros tomamos agua e intentamos disolver un carbohidrato, ese se va a disolver con mucho más facilidad como si fuera un lípido o una proteína. Por tanto, la solubilidad de las diferentes macromoléculas dependen de la afinidad o de la, en este caso, compatibilidad que tengan con el agua. Aquí observamos rápidamente algunas formas de observar el agua, ¿sí? Aquí es donde se ve perfectamente el dipolo de la molécula del agua. Pueden observar que en esta sección se pueden observar los pares de electrones libres en los cuales pueden formar puentes de hidrógeno con otra molécula de agua, haciendo algo como se puede observar en esta imagen, donde en esta sección se pueden observar más claramente los puentes de hidrógeno, ¿sí? Ambas imágenes tratan de similar que son lo mismo, pero por ejemplo el círculo de color rojo pueden observar cómo interacciona con el hidrógeno, pero en sí el oxígeno está interaccionando sus pares de electrones libres que tiene con el hidrógeno. O sea, los pares de electrones libres del oxígeno tienen la carga negativa, interaccionan con el hidrógeno que más que nada tiene una carga positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua es una molécula formando un dipolo. También de esta forma se puede observar como la sección roja o la del oxígeno tiene que interaccionar con el hidrógeno de color blanco de otra molécula de oxígeno. Y vimos que estos puentes de hidrógeno son bastante fuertes, ¿sí? Y en este caso, en los puentes de hidrógeno que se dan entre las moléculas de agua, pues lo podemos encontrar en estado líquido, ¿sí? En resumen, pues vimos 4 macromoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, pero también no hay que olvidar las vitaminas. Vamos a hablar principalmente de las proteínas. Las proteínas en este caso están formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas están determinadas en una secuencia, o sea, las proteínas, dice aquí, formadas por una cadena lineal. Entonces quiere decir que van ordenados de una forma única, y este tipo de información de cómo van ordenados las proteínas está en información genética, ¿sí? En una secuencia de nucleótidos. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es como lo que menciona aquí. Dice, las proteínas están conformadas por 20 unidades o 20 monómeros, llamados alfa aminoácidos. ¿Qué es un alfa aminoácido? En este caso, un alfa aminoácido es un carbono o un aminoácido que tiene 4 sustituyentes diferentes. Por ejemplo, este carbono tiene un hidrógeno, es diferente al que está unido a este carbono, y este carbono está unido a un nitrógeno de este lado, y en la parte de abajo está unido con una R. Entonces tiene 4 sustituyentes diferentes, y eso sería un aminoácido. Y aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos de algunos aminoácidos. Pueden observar lo que está de color gris. En este caso es el ácido carboxílico, ¿sí? El grupo amino, que es el nitrógeno, y
el hidrógeno, ¿sí? Lo que está de color amarillo son las diferentes R's que este puede obtener. Observen, es lo único que cambia. Por ejemplo, en la glicina tiene un hidrógeno, pero al sustituirse un CH3, observen, todo lo demás es diferente. Entre la glicina y la alanina son iguales, pero aquí tiene un hidrógeno y aquí tiene un CH3. Entonces son totalmente diferentes. Esta es la glicina y esta es la alanina. Pero observen, es lo único que va a cambiar. La R es el sustituyente que va a tener diferente el aminoácido, y va a ser uno totalmente diferente de otro. En total son 20 aminoácidos, y entre ellos podemos ver los esenciales y no esenciales. Entre los aminoácidos esenciales están la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina y histidina. Las no esenciales, pues en este caso sería la alanina, tirosina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina, asparigina y arginina. Muchachos, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un aminoácido esencial y uno no esencial? ¿Alguien me puede comentar algo sobre eso? Que los esenciales sirven más que nada para que el cuerpo necesita en mayor número, y los no esenciales para son solo por ciertos, por así decirlo. Algo muy parecido, ¿sí? Algo muy parecido. Pero más que nada, su clasificación está dado con respecto a si lo producen o no el cuerpo humano. Por ejemplo, la no esencial, pues en este caso lo produce el cuerpo humano, ¿sí? Sin ninguna necesidad de ser ingerido. Lo produce por medio de las proteínas. Y en este caso los esenciales, ¿sí? Mayormente el cuerpo no los produce. Entonces, al no producirlo, es esencial consumirlos. ¿Dónde? Con los alimentos. Entonces, un alimento va a ser más nutritivo que otro si tienen aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque el cuerpo no los produce, pero sí los necesita, ¿sí? Los aminoácidos esenciales sí los necesita, pero no los produce. Entonces, ¿qué pasa? Como no los produce, los debemos ingerir con los alimentos para que nuestro cuerpo lo pueda tener y utilizar adecuadamente. Y en este caso, los no esenciales no es necesario consumirlos, ya que el cuerpo humano los produce. ¿Tienen alguna duda? Entonces yo les pregunto, por ejemplo, en un quiz, para poder evaluarles estos temas, ¿no? Diferencia entre un aminoácido esencial y uno no esencial. Les pongo allá. Esencial, que el cuerpo los consume. O sea, pero que el individuo o la persona necesita consumirlos, ¿no? Esenciales. Consumirlos me refiero a los alimentos. Y los no esenciales no es preferible, bueno, no es que no sea preferible, perdón, pero si no los consumimos realmente no hay peligro o no pasa nada, porque el cuerpo humano los convierte de otros alimentos. En este caso, los esenciales no los convierte de otros, pero simplemente los tenemos que ingerir directamente. Obviamente hay alimentos que ya lo tienen, simplemente no se especifican. Pero por ejemplo, si ustedes van, no sé, a una tienda deportiva, ¿sí? No sé, han escuchado que, no sé quién hace ejercicio, ¿no? Que hace deporte, tomas aminoácidos. ¿A qué se refiere esta parte? O no sé, ¿lo han escuchado?
¿Cómo, perdón? El ácido fólico. Bueno, el ácido fólico en este caso, sí entiendo. El ácido fólico realmente, pues, no realmente es un aminoácido esencial, pero sí es un nutriente esencial, ¿sí? Para cierta parte del desarrollo del cuerpo humano. Pero en este caso algo así pasa con los aminoácidos esenciales. Si no se ingieren, realmente hay una deficiencia y no hay un funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Son necesarios consumirlos en la alimentación. Solo quería aclarar esto, ya que es muy importante saberlo. Bueno, cuando ustedes van a una tienda deportiva, más que nada cuando alguien consume o compra aminoácidos, no, los aminoácidos que te van a vender o no te deben vender son los que dicen no esenciales. Esos realmente no es necesario comprarlos. ¿Por qué? Porque el cuerpo los puede fabricar. Los que sí necesitamos consumir o comprar son los esenciales. Por ejemplo, quizás ha de decir isoleucina, leucina, lisina 1,3,2, por ejemplo, o 3,1,1 o 2,1,1. Quiere decir que hay diferente proporción de uno que de otro, pero esto te pueden decir cuáles son los que te están vendiendo, ¿sí? No sería, bueno, no pasa nada si tú vas y compras aminoácidos no esenciales, pero también son necesarios también en una dieta, porque por ejemplo cuando consumimos carne de cerdo, de res, de pollo, realmente lo que estamos consumiendo en pocas palabras son un montón de aminoácidos, ¿sí? Ya que esos aminoácidos que estamos consumiendo en forma de carne se van a desglosar y el cuerpo los va a utilizar para su propio beneficio, para formar quizá otras proteínas, para energía, ¿sí? Para muchas cuestiones realmente. Y si nos ponemos a pensar en las proteínas, ahora mismo dice aquí, las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Muchachos, esto que ustedes ven aquí es una proteína, ¿sí? Dice, son macromoléculas, son moléculas grandes, te dicen, formadas por cadenas lineales. ¿Cómo es una cadena lineal? Muchachos, así como está en la imagen, donde pueden observar la ala, bueno, es alanina juntado o pegado o enlazado a la arginina, ¿sí? De la arginina a la asparingina, la asparingina a otra asparingina, de la asparingina, pues aquí está su tabla, por ejemplo, asparingina a cisteína, de cisteína, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Y qué son alanina, arginina? Esos son los monómeros. Cada bolita es un monómero, cada bolita es un aminoácido que se va enlazando. Entonces, una macromolécula es la unión de muchos monómeros, ¿sí? O muchas moléculas más simples para formar una más compleja. En este caso, una proteína. Y observen, un péptido, ¿sí? Dice, polímero de aminoácidos unidos por enlaces amida formados por el grupo amino de cada aminoácido. Un péptido podríamos decir que es una sección, como si fuera como si fuera la imagen que está al lado, podríamos decir que es un péptido, ¿sí? Porque es un polímero de aminoácidos unidos por enlaces amida. Aquí podríamos decir que es un péptido porque es una sección de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Pero un oligopéptido dice péptidos con 4 y 10 residuos de aminoácidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que sea un oligopéptido, ¿sí? Debe tener entre 4 o 10. Si es un polipéptido, dice, contiene muchos residuos de aminoácidos, menor a 5000. O sea, si hay menor a 5000 bolitas de esto o menor a 5000 monómeros, estamos hablando de un polipéptido.
Pero si estamos hablando de 4 a 10, hablamos de un oligopéptido. Si hablamos de 10 pero menor a 5000, hablamos de un polipéptido. Y si hablamos en este caso de 6000 hasta 40 millones, hablamos de una proteína. Entonces, una proteína, ¿cuántas bolitas tiene? De 6000 a 40 millones de aminoácidos. Entonces, una proteína tiene de 6000 a 40 millones de monómeros. ¿Sí? ¿Y cómo se vería la proteína enlazado monómero tras monómero? Como esta imagen. Podemos ver cómo el monómero de alanina se une a la arginina. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Sí, yo sí. Sí, dime. Bueno, no me quedó muy claro, o sea, lo del péptido, oligopéptido, péptido, o sea, ¿me lo puedes repetir, por favor? Sí, claro. Mira, lo que quería comentar en esta sesión, o lo que quiere decir esta parte, es que, por ejemplo, como si fuera esta imagen que tú observas aquí, le podemos decir péptido, ya que dice, es un polímero unido de muchos aminoácidos. Pero si alguien viene y te dice, ah, es un péptido, pero ¿qué tipo de péptido tienes? ¿Sí? Ah, porque hay tres, digamos que hay oligopéptido, polipéptido y proteínas. Si el fragmento que tú tienes son de 4 a 10, o sea, de 4 bolitas de estos unidos a 10 máximo, hablamos de un oligopéptido. ¿Sí? Pero en este caso, si hablamos de un número mayor de 10 pero menor a 5000, en este caso hablamos de un polipéptido. Pero si en este caso nuestro fragmento, ¿sí?, tiene más de 6000 aminoácidos, hasta 40 millones, estamos hablando que es un péptido, pero es una proteína. ¿Sí? Por ejemplo, esta sección que separé que tengo aquí, podríamos decir que como tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolitas, este es un oligopéptido. Pero como tiene más de 10, pero menor a 5000, la sección de abajo podemos decir que es un polipéptido. ¿Sí? Y en este caso, si tenemos una fracción mucho más grande, mayor a 6000, pero hasta 40 millones, estamos hablando de una proteína. ¿Tienen alguna duda? ¿Se aclaró la duda o sigue la duda? ¿Sigue? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. No escucho. ¿Qué pasó? ¿Sí se aclaró la duda? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Es que no escuchaba. Bueno, muchachos, entonces vamos a pasar a las estructuras de las proteínas. Eso debería estar en su tarea, en su ADA. ¿Sí? Entre las estructuras de la proteína, creo que se habrán dado cuenta, ya lo comentamos, pero porque fue cuando comentamos esta imagen, pero en sí existen 4, la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Habrán observado que depende de cada estructura, es el tipo, ¿sí?, de enlaces y cantidades, en este caso, de estructuras que vamos a observar. Por ejemplo, si hablamos de la estructura primaria, ¿sí?, menciona, estructura primaria es la que se debe a los enlaces covalentes de la molécula. ¿Qué es un enlace covalente? Un enlace covalente es un enlace real en el cual dos átomos comparten electrones, como por ejemplo el nitrógeno y el carbono,
¿sí? El carbono con el carbono con el oxígeno, el carbono con el nitrógeno, ¿sí? Pero pueden observar que la estructura primaria de una proteína es observarlo de esta forma, ¿sí? Donde podemos observar los enlaces covalentes. ¿Y cuáles son los enlaces covalentes? Son las rayitas, muchachos. Esta rayita es un enlace covalente, esta rayita es un enlace covalente, esta rayita es un enlace covalente. Obviamente, ¿con quién? Si menciono este nitrógeno de color verde con este carbono que está en esta sección de color azul, entonces sería un enlace covalente entre este nitrógeno y este carbono, ¿sí? Pero en sí, en pocas palabras, si lo quiero ver estructuralmente sería algo así, pero si lo quiero ver resumidamente sería como el de las bolitas, ¿sí? De color amarillo, donde menciona alanina, arginina. Simplemente es otra forma de verlo. En pocas palabras podemos ver esta sección, por ejemplo, donde está encerrado ahora, en este caso los enlaces covalentes de la molécula, y si lo vemos en computadora se vería algo así, donde pueden observar que el nitrógeno está de color verde, el carbono está de color gris y el oxígeno está de color rojo. Y este tipo de enlace, muchachos, se le conoce como enlace peptídico, en el cual el carbono del carbonilo se une con el nitrógeno, ¿sí?, de otro aminoácido. A eso se le llama enlace peptídico y es el enlace que tienen las proteínas. Es el tipo de enlace que tienen las proteínas y le hace tener en este caso, su estabilidad. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Sí se entiende la imagen a qué se refiere como enlace covalente y en estructura primaria. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Y que en la estructura primaria se vería algo así, donde cada bolita o cada círculo que representa más que nada un aminoácido, se ve que se muestra todos los enlaces a los cuales están enlazados. O sea, se pueden observar, todos los aminoácidos que están enlazados, ¿sí?, uno tras de otro. Por tanto, podemos decir que están unidos por enlaces covalentes. Una estructura secundaria dice, son las disposiciones de las que se puede presentar un arreglo ordenado de puentes de hidrógeno. Estructura secundaria. Dice, son las disposiciones en las que se pueden representar un arreglo de puentes de hidrógeno. Se pueden observar de esta forma los puentes de hidrógeno, ¿verdad?, entre una sección y otra sección, como el hidrógeno se enlaza con el oxígeno y el oxígeno se enlaza con el hidrógeno. Esto da la formación de puentes de hidrógeno. Y esto también le da un pliegue a la molécula, quedando como si fuera una hélice, por ejemplo. Entonces la estructura secundaria, simplemente es la disposición en la cual se pueden representar un arreglo en las que se pueden observar los puentes de hidrógeno. Sería algo así, ¿sí?, donde podemos observar los puentes de hidrógeno entre esta línea, ¿sí?, de aminoácidos con esta otra línea de aminoácidos. En esta imagen podemos observar cómo se vería un ejemplo de una línea de aminoácidos interaccionando con los puentes de hidrógeno de otra línea de aminoácidos. Y la estructura terciaria dice, en su conformación tridimensional completa.
¿Qué diferencia tiene esta estructura terciaria con la secundaria y la primaria? Que la primaria solo veo los enlaces covalentes entre aminoácido a aminoácido. La secundaria, ¿qué vemos en la secundaria? Vemos los puentes de hidrógeno que se van formando entre ellas mismas. Y la terciaria, veo su conformación tridimensional completa. O sea, la estructura terciaria veo su estructura en 3D. Y de esta estructura terciaria puedo ver los tipos de, por ejemplo, de enlaces como los de disulfuro, los de atracción electrostática, los puentes de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas. Por ejemplo, los puentes de disulfuro están en la imagen enumerados, etiquetados como el número 1. ¿Sí? Este azufre se conecta con este azufre y esto es posible porque los azufres tienen puentes de tienen pares de electrones libres en los cuales pueden interaccionar. Esta carga negativa de este aminoácido interactúa con esta carga positiva de otro aminoácido. ¿Sí? Esta carga negativa interactúa con el hidrógeno de este oxígeno para formar un puente de hidrógeno. Estos compuestos cíclicos tienden a formar, en este caso, una interacción hidrofóbica en el cual se da por la atracción entre los carbonos y hidrógenos de los compuestos. ¿Sí? Y dice hidrofóbica porque en este caso no son afines al agua, son más que nada compuestos apolares. Y la estructura cuaternaria, muchachos, dice, se refiere a la asociación de dos o más cadenas peptídicas de la proteína completa. Dice, asocia o mezcla dos o más cadenas de proteína. Y como pueden observar en la imagen, podemos observar que primero se ven la estructura primaria, luego la secundaria, luego vemos la terciaria y de último la cuarta. ¿Por qué la cuarta es diferente a la terciaria? Porque la terciaria simplemente es un modelo a 3D de una proteína. En cambio, la cuaternaria es una mezcla de otras proteínas en modelos en tercera dimensión. Entonces, una proteína cuaternaria es la mezcla, ¿sí?, de otras proteínas en tercera dimensión. ¿Tienen alguna duda, muchachos? La cuaternaria es cuando hace referencia por lo que usan varias, ¿no? Sí, varias. Podríamos decir que varias proteínas. Sí, porque por ejemplo dice... Pero puede ser cualquier proteína. Así. Más que nada en el cuerpo humano ya tienen sus proteínas, ¿cómo podríamos decirlo? Identificadas, en las cuales se pueden juntar para que puedan funcionar óptimamente, ¿sí? Ya que entre ellas mismas tienen sus propias interacciones que funcionan unas con otras. Pero por ejemplo, la cuaternaria es la mezcla de varias proteínas en tercera dimensión. Por ejemplo, no sé si, a ver si pueden entender, si pueden comprender ¿cómo decirlo? Un ejemplo de esto para ver si lo pueden comprender un poco mejor. Por ejemplo, observen esta imagen. Aquí es donde está la estructura de la proteína cuaternaria, en la cual el de color azul se mezcla con dos, ¿sí?, proteínas en tercera dimensión de color gris. Un ejemplo de estos podría ser esto. Pueden observar que es un glóbulo rojo que transporta oxígeno en el cuerpo humano o en la sangre. Pero si ustedes observan bien, el glóbulo rojo tiene esto, muchachos, tiene esta proteína, ¿sí?,
que en este caso es la que se encarga de transportar el oxígeno y el CO2 dentro y fuera del cuerpo, ya que el oxígeno y el CO2 se introduce dentro de esta proteína, ¿sí? Y esta la transporta a las células, donde se necesitan, y bueno, ahí se realiza un intercambio de gases con oxígeno y CO2. Así es, en ese momento es cuando se introduce oxígeno al cuerpo, este lo deja en una cierta parte y absorbe CO2 para poder expulsarlo de nuevo cuando exhalamos. Pero en sí estamos hablando de la hemoglobina, que es una hemoproteína de la sangre de color rojo, característico de transportar el oxígeno. Pero observen, muchachos, esto lo pueden observar en la sangre, es de color rojo, y en este caso así se vería si lo vemos como si fuera una proteína cuaternaria, ¿sí? En las cuales pueden observar que hay 4 proteínas pegadas, una de color quizá rojo, una de color rosado, una de color morado y una de color verde. Observen, son varias proteínas juntas en tercera dimensión. Y en las cuales tiene su propio funcionamiento. En este caso es para poder respirar. Absorben el oxígeno que inhalamos y exhalamos CO2. ¿Cómo? Se introduce el oxígeno dentro de esta proteína lo transporta a donde se requiere, y esta pues tiende a intercambiarse con otro gas que es el CO2, y se da el intercambio de gases para que se pueda dar la respiración celular en las partes donde se requiera el oxígeno y el CO2. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Ok, solo vamos a comentar. A ver, permítanme. Bueno, es sobre el ala número 2. Dice proteínas. Ya vimos que es una proteína. Ya vimos cómo está formado. Dice clasificación y función. Ya vimos cómo están clasificados, ¿verdad? Proteínas primarias, secundarias y terciarias. ¿Sí? Dice, investiga estructuras, características, propiedades. Muchachos, solo no hemos visto las características de las proteínas y la función de las proteínas. Espero que eso esté en su ADA, ¿sí? Lo vamos a ver el día de mañana. Pero espero que esté eso en su ADA porque se los están pidiendo. ¿Qué van a poner? ¿Qué es una proteína? ¿Cómo se clasifica? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus propiedades? Funciones de la proteína. Si no encuentran una, pueden poner una como por ejemplo la que les estoy mostrando. Por ejemplo, función de una proteína. Por ejemplo, yo les puse la hemoglobina y estoy explicando la función. ¿Cuál es la función? La de transportar oxígeno a la sangre. ¿Sí? Voy a pasar lista, muchachos. Voy a ver, somos 45 conectados. Ok, ya acabo de pasar lista. ¿Sí? Ya está ahí, ya pasé lista, muchachos. En este caso, vamos a dejar la clase hasta esta parte.